Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias por una mañana más de poder reunirnos a estudiar tu palabra, Señor. Pedimos que ahora que empezamos este nuevo libro, Señor, que sea un libro que rete nuestras vidas, Señor, y que nos haga parecernos más a Cristo. Padre, pedimos que tú bendigas los diezmos y las ofrendas que se van a recoger, que siempre sean usados para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Jesús oramos, Señor, ponemos este tiempo en tus manos y pedimos que podamos quitar de nuestra mente cualquier distracción que nos impida enfocarnos en tu palabra en esta mañana, Señor, y que sea una mañana de bendición para nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Well, good morning. Buenos días. If you've been with us, you know that we're making our way through the New Testament on Sunday mornings. Si usted ha estado con nosotros, usted sabe que hemos estado estudiando el Nuevo Testamento los domingos en la mañana. And we have made it to the book of Romans. Y llegamos al libro de Romanos. And we are going to try to tackle this book. Y vamos a tratar de entrarle a este libro. So this morning, Así que en esta mañana we're going to look at the introduction. vamos a ver la introducción. This is not a sprint. This is going to be a marathon through this book. Esta no va a ser una carrera de velocidad. Esto va a ser un maratón a través de este libro. And Daniel came up, he goes, hey, are we doing chapter 1? I go, no, we're just going to do the introduction. Daniel subió ahora y me dijo, hey, vamos a ver todo el capítulo 1. Yo le dije, no, solo vamos a ver la introducción. Right? We could do chapter 1, but we're going to be here till 3, 4 o'clock. So it just depends on how you want your day to go. Podríamos ver todo el capítulo 1, pero estaríamos aquí hasta las 3 o 4 de la tarde. Entonces todo depende de cómo usted quiera que se vea su día. Now maybe you're sitting there, you're going, Jamie, are you kidding me? We're only going to look at the greeting. Y usted tal vez está ahí sentado ahí y dice, Jamie, me está bromeando, solo vamos a ver el saludo. Yeah, well, a greeting usually lays out the format for the rest of the way the chapter is going to kind of go, and Paul's also going to lay out his credentials. Sí, un saludo por lo general lo que hace es establecer el formato en el que se va a desarrollar el resto del capítulo y también Pablo lo va a usar para establecer sus credenciales. It's not so much that it's a greeting, it's the content of the greeting. Y no es tanto que sea un saludo, es el contenido de este saludo. And like I say, always for me, I'd rather everybody leave here this morning and have something to hang on to than to have raced through a bunch of scripture and it's all over the place. Y como yo digo siempre, yo prefiero que ustedes se vayan de acá y que tengan algo a que aferrarse en lugar de ver un montón de versículos de la Escritura por todo lado. All right, so let's go ahead and read our verses for this morning, verses 1 through 7. Así que vamos a leer los versículos para esta mañana, versículos 1 al 7. It says, Paul, a bondservant of Jesus Christ, called to be an apostle, separated to the gospel of God, which he promised before through his prophets and in the Holy Scriptures, concerning his Son Jesus Christ our Lord, who was born of the seed of David according to the flesh, and declared to be the Son of God with power according to the Spirit of holiness, by the resurrection from the dead. Through him we have received grace and apostleship for obedience to the faith among all the nations for his name, among whom you also are the called of Jesus Christ. To all who are in Rome, beloved of God, called to be saints, grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Yo, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol y apartado para el Evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las Santas Escrituras, les escribo acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que conforme a los hombres descendía de David, pero que conforme al Espíritu de Santidad fue declarado Hijo de Dios con poder por su resurrección entre los muertos. Por medio de Jesucristo recibimos la gracia del apostolado, para que por su nombre llevemos a todas las naciones a obedecer a la fe. En esas naciones están también ustedes, llamados a ser de Jesucristo. A todos ustedes que están en Roma, los amados de Dios que fueron llamados a ser santos, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sean con ustedes. All right, so backing up to verse 1, Entonces, empezando desde el versículo 1, it starts simply with the name Paul. comienza simplemente con el nombre Pablo. That's significant. Y eso es importante, es significativo. It's interesting because Paul
is the only writer in the entire Bible to let go of his Jewish name to take his Gentile name. Es interesante porque Pablo es el único escritor en toda la Biblia que quita su nombre judío para tomar su nombre gentil. It's significant. His name was Saul. Es significativo porque su nombre era Saulo. But remember, the majority of Paul's ministry is to the Gentiles. Pero recuerde que la mayoría del ministerio de Pablo es a los gentiles. Right? And if you've read the writings of Paul, Paul goes, I have become all things to all men so I might win the more. Y si usted recuerda las escrituras, los escritos de Pablo, él dijo, me he convertido en todas las cosas para todos los hombres para poder ganar a algunos. Right? Always in focus for Paul is what's best for the ministry, not what's best for me. Siempre en el enfoque de Pablo está qué es lo mejor para el ministerio, no qué es lo mejor para mí. And he lets go of this name. And you may feel like, well, what's the big deal? It would be a big deal, especially as he's ministering to Jews going by his Gentile name. Y para él es importante esto. Y tal vez usted dice, bueno, ¿y qué es el gran problema con esto? El gran tema. Y sí es un gran tema, especialmente para él que va a estar ministrando con judíos al usar su nombre gentil. And we're trying to win the lost, right? That should be the goal of each of our lives as believers. Y nosotros estamos tratando de ganar a los perdidos, ¿verdad? Eso debería ser el objetivo de cada uno de nosotros como creyentes. And so we should learn to be adaptable to wherever the Lord has us so that we can better minister to those that the Lord has brought before us. Entonces deberíamos ser adaptables a donde sea que el Señor nos ha llevado para que podamos ministrar de una mejor forma a aquellos que el Señor ha traído a nosotros. And it's amazing through church history how this has been ridiculed with different missionaries. Y es increíble en la historia de la iglesia cómo esto ha sido ridiculizado por diferentes misioneros. Hudson Taylor, he pioneered the gospel into all 16 provinces in the 1800s of China. Él fue el pionero del evangelio en todas las 16 provincias de la China del siglo XVIII, de los 1800. And he showed up in a three-piece suit. He was from England. That wasn't normal. Y él apareció ahí con un traje de 3 piezas. Él era de Inglaterra y esto sería algo normal. But he realized nobody would listen to him. Pero él se dio cuenta que nadie lo escuchaba. And he let go of the clothing and he started wearing like the Chinese outfit. Y él dejó ir su ropa y comenzó a usar los trajes chinos. And when the mission board showed up to China to check on him, Y cuando la junta misionera apareció en China para supervisarlo, they said, "What are you doing?" le dijeron, ¿qué está haciendo? He was becoming all things to all men so he might win the more. Él se estaba convirtiendo en todas las cosas para todos los hombres para poder ganar a los más que pudiera. And you know what the mission board did? ¿Y saben lo que hizo la junta de misiones? They pulled all of his funding. Le quitaron todo su sostén. They say, "You want to do that, you're on your own." Le dijeron, ¿usted quiere hacer eso? Usted se queda solo. And he's like, "Fine, I'm probably better off without you anyway." Y él les dijo, está bien, creo que de todas maneras voy a estar mejor sin ustedes. And this was at the beginning of his ministry. You could see, man, if there was a time to be frustrated, it'd be like, man, we're just trying to get started. Y esto fue el inicio de su ministerio. Así que usted podría verlo a él que si hubo un momento frustrante en su ministerio fue este. Tal vez él dijo, apenas estamos tratando de iniciar. And yet he is the one who is credited to bringing the gospel to the entirety of China. Pero sin embargo, él es el que recibió el crédito por haber llevado el evangelio a la totalidad de China. And I'm sure there were times when Paul was there ministering to the Jews that they're just like, man, I can't believe you're not going by your name, Saul. Y estoy seguro que hubo momentos ahí en los que Pablo estaba ministrando entre los judíos y ellos le dijeron, no puedo creer que usted no esté usando su nombre judío, Saulo. But Paul was like, what does it matter? It's only a name. Y Pablo les decía, ¿qué importa? Solamente un nombre. I want to be able to reach people. Yo quiero tener la oportunidad de alcanzar personas. So he goes for this, he states his name, Así que él avanza desde acá, él dice su nombre and then he goes on to call himself a servant. y luego él sigue y se hace llamar a sí mismo un siervo. Actually, the translation in the original language, he calls himself a slave. En realidad la traducción en el idioma original es que él se llama a sí mismo un esclavo. It says he is a slave
of Jesus Él Christ. dice que él es un esclavo de Cristo Jesús. And here's what's amazing about Paul. Paul understands freedom. Y esto es lo increíble con Pablo. Pablo entiende la libertad. Paul lived in a period of time when most men were slaves. Pablo vivió en una época del tiempo en la que la mayoría de los hombres eran esclavos. Right? It was estimated, we talked about this last week, that 50% of the population of Rome itself was slaves. Se estima, y hablamos de esto la semana pasada, que el 50% de la población de Roma en esta época eran esclavos. And it's estimated that there were 60 million slaves over the entirety of the Roman Empire. Y se estima que había un total de 6 millones de esclavos en la totalidad del Imperio Romano. And so you have to understand, Entonces usted tiene que entender, Paul enjoyed the privilege of being a freeborn citizen of Rome. Pablo disfrutaba el privilegio de ser un ciudadano libre por nacimiento en Roma. And what's amazing to me is, as a freeborn citizen, the highest honor in his life is to be called a slave. Y lo increíble para mí es que como un ciudadano libre por nacimiento, el honor más grande en su vida era ser llamado un esclavo. And this is actually a big deal because a lot of Paul's readers would have been slaves. Y esto es en realidad algo muy importante porque la mayoría de los lectores de Pablo hubiesen sido esclavos. So they would really appreciate reading and seeing that he gladly took the title of being a slave. Entonces ellos hubiesen apreciado el hecho de que él voluntariamente y con alegría tomó el título de esclavo. But the picture that Paul has in mind Pero la imagen que Pablo tiene en mente is actually an Old Testament picture. es en realidad una imagen del Antiguo Testamento. It's a picture of a certain type of slave. Es la imagen de cierto tipo de esclavo. It was a slave that for love bound himself to his master. Es un esclavo que por amor se ató a sí mismo a su amo. Turn to Exodus 21. Vamos a Éxodo 21, In verses 2 through 6, we'll take a look. versículos 2 al 6. Vamos a dar una mirada. Exodus 21, verses 2 through 6. Éxodo 21, versículos 2 al 6. If you buy a Hebrew servant, he shall serve 6 years, and in the 7th he shall go out free and pay nothing. If he comes in by himself, he shall go out by himself. If he comes in married, then his wife shall go out with him. If his master has given him a wife, and she has borne him sons or daughters, the wife and her children shall be her master's, and he shall go out by himself. But if the servant plainly says, I love my master, my wife and my children, I will not go free. Then his master shall bring him to the judges, and shall bring him to the door or the doorpost. And his master shall pierce his ear with an awl, and he shall serve him forever. Si compras un esclavo hebreo, te servirá 6 años, pero en el 7º año quedará libre y sin tener que pagar nada. Si el esclavo llegó solo, solo se irá. Si tenía mujeres, se irán él y su mujer. Si el amo le dio mujer al esclavo y ella le da a este hijos o hijas, la mujer y los hijos serán del amo y el esclavo se irá solo. Si el esclavo dice, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no quiero quedar libre, entonces su amo lo llevará ante los jueces, lo pondrá junto a una puerta o poste y le horadará la oreja con una lesna. Así el esclavo quedará para siempre a su servicio. That's amazing. Eso es increíble. This is what Paul's using as a picture of his bond to Jesus. Y esto es lo que Pablo está usando como imagen de su atadura a Jesús. He goes, I've had no greater life than the life that I've had under Jesus. Where else would I go? Él dice, yo no tengo una vida más grandiosa que la vida que tengo con Jesús. ¿A dónde más iría? Why would I want to go? ¿Por qué querría yo irme? My life is bound to him. And did you see? It's bound for life. Mi vida está atada a Él. Y lo puedo ver usted acá, está atada de por vida. There's only one thing that can break this bond. Solamente hay una cosa que puede romper esta atadura. Death. La muerte. That's what it says. The only thing that can break this bond is death. Es lo que dice ahí. Lo único que puede romper esa atadura es la muerte.
But there's a beautiful picture because you have to understand Jesus. Pero hay una imagen hermosa porque usted tiene que entender a Jesús. Jesus is alive. Jesús está vivo. So the cord that binds you and I and Paul to Jesus Entonces, ese cordón que nos ata a usted y a mí, a Pablo, con Jesús, it can never be broken no puede ser roto nunca, because Christ will never die again. porque Cristo nunca más va a morir. We're tied to him for life. We breathe our last breath. This side of eternity, we're in the presence with him. We're bound to him eternally. That's the picture. Estamos atados a Él de por vida. Cuando nosotros demos nuestro último respiro a este lado de la eternidad, vamos a estar al otro lado de la eternidad con Él para siempre. Estamos atados a Él por la eternidad y esa es la imagen que se usa acá. And do you realize here in the first verse how much he embraces the title of a slave? Y usted se dio cuenta acá en el primer versículo cuánto abraza, cuánto se aferra a Él a ese título de esclavo. He puts it before apostle. Él lo pone antes que el título de apóstol. You think the way people love titles, even within the church. Usted piensa en la forma en la que a la gente le encantan los títulos, aún dentro de la misma iglesia. Right? We don't run around calling each other slaves. Nosotros no andamos por ahí haciéndonos llamar a nosotros mismos esclavos, ¿verdad? We should. Deberíamos. I being the chief slave. Yo sería el esclavo en jefe. The idea is this is the title we all should embrace, that we're slaves of Jesus Christ. La idea es que este es el título que nosotros deberíamos abrazar, que somos esclavos de Cristo Jesús. I remember when we first started here, Yo me acuerdo cuando empezamos acá al principio, and a lady came to talk to me after the service. y una mujer vino a hablar conmigo después del servicio. I know you remember this Yeah. too. And she began to talk to me about being a pastor, and she was a pastor. Y ella comenzó a hablarme acerca de ser pastor y de que ella también era pastora. And she started talking to me about her title and all these different phases through the church where she was going. And she was like, I don't want to be a pastor because I don't want to stink like the sheep for the rest of my life. And I was like, oh my gosh. Y ella comenzó a decirme de todas las etapas que había ido a través de la iglesia para obtener estos títulos y todo. Y me dijo, yo no quiero quedarme como un simple pastor por el resto de mi vida, porque yo no quiero oler como las ovejas para siempre. And for me, it was just because I love to be a pastor. I love the calling that the Lord has placed upon my life, that I get to serve. Like he can find something useful to use in my life. Y para mí, a mí me encanta ser pastor, a mí me encanta el llamado que Dios ha puesto en mi vida, a mí me encanta el hecho de que Él haya encontrado algo útil que usar en mi vida. And I just remember listening and just thinking how sad it is that you were bound in titles and moving up in so-called positions than just serving people. Y para mí, yo me acuerdo haberla visto a ella y pensar qué triste es que usted esté tan aferrada a títulos y en escalar posiciones que en simplemente tener una oportunidad de servir a las personas. I mean, if ever we were reading the Word and the man responsible for writing the majority of the New Testament put apostle before slave, we'd be like, okay, but he doesn't, because his pride falls in the fact that he's a slave and he's bound to Christ for love. Si en algún momento estuviéramos leyendo la Escritura y vemos que el hombre responsable de escribir más de la mitad del Nuevo Testamento pone primero el título apóstol antes que esclavo, podríamos decir, bueno, sí, está bien los títulos, pero él no lo hace, él siempre pone esclavo antes que apóstol, porque para él su orgullo caía en el hecho de ser llamado esclavo de Cristo por amor. But he writes that he was called to be an apostle. Pero él escribe ahí que él fue llamado a ser apóstol. And the word apostle here in the Greek means sent one. It's where we get our word missionary. Please do not call me an apostle ever. Y la palabra en el original, en el griego, para apóstol significa enviado. Y acá es de donde sacamos la palabra misionero. Por favor, nunca me llamen misionero. In the Greek, there are two words for apostle. One that is actually specifically for the 12 disciples of Jesus. One letter is changed, and it means one who is sent. Y en el griego hay dos palabras específicas para el apóstol. Una que se usa específicamente para los 12 apóstoles escogidos por Jesús. Se cambia una letra y significa aquel que es enviado. And that one letter change is what Paul refers to himself and is more the picture of an ambassador. Y ese cambio de una letra es el que Pablo usa acá para referirse a sí mismo y es
significa más como un embajador. Right? And this is one who would be sent on a commission representing another. Y esto significa uno que va a ser enviado con una misión para representar a otro. And what that really signifies Y lo que eso realmente significa is that person has been sent with the credentials and the responsibility of carrying out the orders of the one who sent him. es que esta persona ha sido enviada con las credenciales y la responsabilidad de cumplir las órdenes de aquel que le envió. And that's what Paul is going to begin to do in the introduction here, is lay out some of his credentials. Y eso es lo que Pablo va a comenzar a hacer acá en esta introducción, es establecer o poner en claro algunas de sus credenciales. And he wants people to know that he takes this responsibility serious because of the one whom he represents. Y él quiere que la gente entienda que él toma su responsabilidad con seriedad por quien lo envía a él. And at the end of verse 1, he tells you exactly what that commissioning is. Y al final del versículo 1, él le dice a usted exactamente cuál es esa comisión. To preach the gospel. Predicar el evangelio. He has a clear and simple vision. Él tiene una visión clara y simple. He's going to preach the gospel. This is what I like about Paul. Paul is a one-string guitar. Doesn't matter where he goes, he does the same thing. Él va a predicar el evangelio. Y eso es lo que a mí me gusta de Pablo. Él es una guitarra de una cuerda. No importa dónde él vaya, él va a hacer siempre lo mismo. Right? Paul wasn't consulting a bunch of people and let's figure out some business model of how we can evangelize and do all these things better. Pablo no estaba consultando a un grupo, a un comité de personas y diciéndoles, vamos a ver cómo podemos evangelizar o cómo podemos hacer esta cosa mejor. Not that any of these things are necessarily bad, but if that's what's in focus, you're going to have problems. Y no que esas cosas sean en sí malas, pero si ese es el enfoque principal, usted va a tener problemas. But Paul was a one-string guitar. He said, give them the gospel, give them the gospel, give them the gospel. Wherever you go, guess what you can do? Just give them the gospel. Pero Pablo era una guitarra de una cuerda. Él simplemente decía, déles el evangelio, déles el evangelio, déles el evangelio. Lo mejor que usted puede hacer, sin importar dónde vaya, es dar el evangelio. Because here's the thing, if you're going to be activity-driven, what you get them there with is what you have to keep them there with, so enjoy it. Porque el asunto es este, si usted va a ser una persona motivada por las actividades, entonces lo que usted use para llevarlos a ellos ahí, es lo que va a tener que seguir usando para mantenerlos ahí, entonces disfrútelo. Because when the activities stop, so do people coming. Porque cuando las actividades se detienen, también se detiene la llegada de las personas. That's why for me it's nothing flashy here on Sunday morning if you've been here. Por eso es que para mí los domingos en la mañana acá no hay nada deslumbrante si usted ha estado aquí. Right? We worship, Adoramos, we pray, oramos and we go through the word verse by verse. It's what you get every week. y vamos por la palabra versículo a versículo. Y eso es lo que usted va a recibir todas las semanas. And I think that's all we would really find the Apostle Paul doing wherever he was. He's just going to be praying with people and giving them the word. Because that's what's going to change their life. Y yo creo que eso es lo que lo que encontraríamos al apóstol Pablo haciendo en todos los lugares donde él fue, orando por la gente y dándoles la palabra, porque eso es lo único que va a cambiar su vida. And you know what it means as you would begin to preach the gospel and you're called of the Lord? You've burned all your bridges. You've separated yourself unto the gospel. ¿Y sabe qué es lo que va a pasar cuando usted comience a predicar el evangelio y a compartir al Señor con las personas? Usted va a quemar todos sus puentes. Usted se va a ver separado de usted mismo para el evangelio. That's what it is, because Christ is what's in focus in your life. Y de eso es lo que se trata, porque entonces el enfoque en su vida ahora es Cristo. I mean, the picture behind this is really Paul looking out at the horizon and realizes Christ dominates Paul's horizon. That's all that's before him. Y la imagen acá es que Pablo está viendo hacia el horizonte y se da cuenta que Cristo está dominando su horizonte, porque es todo lo que está delante de él. And that he is going to bring the gospel, the good news, to the world. Y que él va a llevar el evangelio, las buenas nuevas, al mundo. Well, now he makes this shift here in verse 2. See, I told you we're only going to make it through the greeting. Ahora él hace un giro, él da un giro acá en el versículo 2. Ven, les dije, apenas vamos a poder estudiar el saludo. Right? The gospel is the good news. El evangelio son las buenas nuevas. And he says it was promised before by the prophets
and it's all through the scripture. Y él dice que este había sido prometido antes por medio de los profetas y a través de toda la escritura. This is important. Esto es importante. If you were with us as we studied Acts, Si usted estuvo con nosotros cuando estudiamos Hechos, what did the Jews always accuse Paul of? ¿de qué acusaban los judíos a Pablo siempre? Introducing something new and something that was against Moses. Introduciendo algo nuevo y algo que estaba en contra de Moisés. You understand what Paul's doing here? He goes, guess what? I ain't introducing anything new. ¿Entiende usted lo que está haciendo Pablo acá? Él está diciendo, ¿saben qué? Yo no estoy introduciendo nada nuevo. He goes, the prophets spoke about this, they wrote it in the scriptures, and you and I can take a look whenever you feel like Y it. él dice, los profetas hablaron de esto, ellos lo escribieron en la escritura y usted y yo podemos revisarlo cuando querramos hacerlo. And this is what Paul did. Paul used the Old Testament and it would explain them in light of what happened on Calvary. Y eso es lo que Pablo hacía. Él usaba el Antiguo Testamento y se los explicaba a ellos a la luz de lo que había sucedido en el Calvario. That's what he did everywhere. He didn't have the New Testament. Eso es lo que él hacía en todo lado. Él no tenía el Nuevo Testamento. Sometimes we forget that. A veces se nos olvida eso. We feel like Paul just broke out the Bible and started going through the letters he hasn't even written yet. A veces pensamos que Pablo agarró una Biblia y comenzó a estudiar las cartas que él ni siquiera había escrito todavía. When's the last time you pointed people to Jesus using just the Old Testament? ¿Cuándo fue la última vez que usted pudo llevar a alguien hacia Jesús usando solo el Antiguo Testamento? That's when we all become stargazers. Ahí es donde Never. todos nos ponemos a contemplar las estrellas. Nunca. Right? No, we go straight to the New Testament because it's easier. We have that advantage. Paul used the Old Testament and the prophets and the scriptures in light of Calvary to point people to Jesus. No, porque nosotros vamos directo al Nuevo Testamento, es mucho más fácil, tenemos esa ventaja. Pablo no la tenía. Pablo usaba el Antiguo Testamento para llevar a las personas a Jesús a la luz de lo que había sucedido en el Calvario. Now, what did these scriptures say? ¿Y qué decían estas escrituras? Verse 3, Jesus was born of the seed of David according to the flesh. Versículo 3, que Jesús nació según la carne por la simiente de David. You know what's amazing actually about your New Testament? It begins and ends with the fact that Jesus was born of the seed of David. Y sabe lo increíble con el Nuevo Testamento es que comienza y termina con el hecho de que Jesús nace de la simiente de David. Matthew 1:1, Jesus was born of the seed of David. Revelation 22:16, right there at the end, also validates the fact he was born of the seed of David. Mateo 1:1, Jesús nace de la simiente de David. Apocalipsis 22:16, justo al final, valida el hecho de que Jesús desciende de la simiente de David. Well, what does it matter, Jamie, who Jesus is born of? It matters a lot if you didn't know that. Jamie, ¿qué importa de quién naciera Jesús? Bueno, importa un montón, porque usted no lo sabía. Jesus had to come from the line of David in order to meet the requirement to rule positionally over the Jews. So it's very important. Jesús tenía que nacer de la simiente de David para poder tener el derecho de gobernar posicionalmente sobre los judíos. Entonces es importante. And in verse 4, Paul goes on to speak of the resurrection because that declared him to be who he truly was, the Son of God. Y en el versículo 4, Pablo habla de la resurrección porque esto es lo que declara que Jesús era quien él clamaba ser, el Hijo de Dios. You can't negate the resurrection. Usted no puede negar la resurrección. We have no faith if we have no resurrection. No tendríamos ninguna fe si no tenemos resurrección. And sadly, it's nearly 50% of the churches today no longer teach the resurrection. Y tristemente, el 50% de las iglesias hoy en día ya no predican la resurrección. You see, if Jesus didn't rise, he was like you and I. ¿Sabes? Si Jesús no resucitó, Él es como usted y como yo. The thing that distinguished Jesus was the fact that he conquered death and he rose again. And that's why the resurrection is such a central part of our faith. Lo que distingue a Jesús es que Él conquistó a la muerte y se levantó otra vez. Entonces la resurrección se vuelve en algo tan esencial para el Evangelio. And it says he was declared to be the Son of God with power according to the Spirit of holiness. Y dice que Él fue declarado el Hijo de Dios con poder conforme al Espíritu de santidad.
In the original language, the spirit of holiness is unbelievable. En el idioma original, el espíritu de santidad es algo increíble. And most people come to this, they look at it, they go, Spirit of holiness, that's the Holy Spirit. No, it's not. This is not a reference to the Holy Spirit. La mayoría de personas ven este versículo y dicen, el espíritu de santidad. Sí, es el Espíritu Santo. No, no lo es. Esta no es una referencia al Espíritu Santo. The spirit of holiness means Jesus lived a life of victory over the power of sin. El espíritu de santidad quiere decir que Jesús vivió una vida de victoria sobre el poder del pecado. His life was perfectly holy. Su vida era perfectamente santa. So you go, well, all right, Jamie, what does that look like then? Y entonces usted dice, bueno, Jamie, ¿cómo se ve eso entonces? It means Jesus never looked at a woman with lust. Quiere decir que Jesús nunca vio a una mujer con lujuria. Jesus never said an unkind or untrue word. Jesús nunca dijo una palabra que no fuera bondadosa o que no fuera verdadera. Never did any impure thought ever pass across his mind. Nunca, ni siquiera un pensamiento impuro cruzó su mente. It means he was always in tune with the will of God. Quiere decir que él siempre estaba a tono con la voluntad de Dios. It means he never wasted a moment of time he had here on earth. Quiere decir que él nunca desperdició un momento de tiempo que tuviese aquí en la tierra. It means he never used any of the talents and gifts he had for selfish reasons and gain. Él quiere decir que él nunca usó ninguno de sus dones o talentos con una motivación egoísta o una ganancia egoísta. It means Jesus was never a bad influence on anyone. Quiere decir que Jesús nunca fue una mala influencia sobre nadie. The judgments that he made were never wrong. Los juicios que él hizo, que él emitió, nunca estaban equivocados. Jesus never apologized for anything he ever did. Jesús nunca se disculpó por nada que hiciera. He never had to take back a single word that left his mouth. Él nunca tuvo que reprimir ni una sola palabra que haya salido de su boca. He was never upset. He was never afraid. Él nunca estuvo molesto, él nunca estuvo atemorizado. And here's what's amazing. Jesus lived nearly 12,000 days, and every one of them perfectly holy. Y esto es lo increíble, Jesús vivió casi 12,000 días y cada uno de ellos fue perfectamente santo. And you think about our lives. Ahora piensa en nuestras propias vidas. You don't want to right now. Nobody wants to start to think about their life in light of a spirit of holiness. Y usted no quiere, ninguno de nosotros quiere en este momento comenzar a pensar en su propia vida a la luz del Espíritu de Santidad. We could think about the time that we waste. Podemos pensar en el tiempo que desperdiciamos. You think about the times that we might not have been the best influence on those that were around us. Pensamos en los momentos en los que tal vez no fuimos la mejor influencia para la gente que estaba a nuestro alrededor. You think about all the things we have or we should have apologized for. Piensa en todas las cosas por las que tenemos que o por las que deberíamos disculparnos. Words we wish that we could get back. Palabras que desearíamos que nunca hubieran salido de nuestra boca. And yet Jesus said, "Be ye holy, therefore, as your Father in heaven is holy." We're called to a life of holiness. Sin embargo, Jesús dijo, sed santos como su Padre que está en el cielo es santo. Somos llamados a una vida de santidad. This is the life we should be trying to attain and live for. Esta es la vida que nosotros estamos tratando de obtener y por la cual vivir. It's not for us to look at something like this in Scripture and go, well, that's impossible, I give up. That's not what it's calling you to do. No, Él no te está llamando a que veas algo como esto en la Escritura y digas, esto es imposible de hacer, me rindo. No, ese es el llamado. When we read something like this, we should be here this morning convicted. We can think about these things. Cuando leemos algo como esto, deberíamos estar acá en esta mañana convencidos en nuestro corazón. Podemos pensar en las cosas que necesitamos cambiar. What we should be found doing this morning is simply saying, God, forgive me. Y lo que deberíamos estar haciendo en esta mañana es simplemente diciendo, Dios, perdóname. God, help me. Dios, ayúdame. Help me to live a life that looks like this. I want to be more Christ-like in my day-to-day. Would you help me do that, Lord?
Ayúdame a vivir una vida que se vea más como esto. Quiero parecerme más a Cristo en mi caminar diario. ¿Me ayudarías a poder lograrlo? We should be striving to live in a spirit of holiness. Deberíamos ser movidos a vivir en un espíritu de santidad. It's just kind of an amazing thought from the moment Jesus breathed his first breath in Bethlehem. Y es un pensamiento emocionante desde el momento en que Jesús respiró o dio su primer respiro en Belén, To the moment he closed his eyes at Calvary. hasta el momento en el que Él cerró sus ojos en el Calvario. He lived a life victorious every day. Él vivió una vida victoriosa cada día. And that's why he was able to be declared the Son of God with power according to a spirit of holiness. Y por eso es que Él pudo ser declarado Hijo de Dios con poder conforme al Espíritu de Santidad. And it's by the resurrection, Y es por la resurrección. right? The resurrection is always what impressed Paul. La resurrección es lo que siempre impresionó a Pablo. You ever notice that? If you've read enough of his writings, you know Paul is most impressed with the resurrection of Jesus. Si usted ha leído la mayoría de sus escritos, usted puede notar que Pablo está muy impresionado con la resurrección de Jesús. Why? ¿Por qué? Because that's exactly how he met Jesus. Porque así es como él conoció a Jesús. That's how he met him. He met the resurrected Lord on the road to Damascus. That's why he's impressed. Así es como él lo conoció. Él conoció al Señor resucitado en el camino a Damasco. Por eso es que él estaba impresionado. Jesus, face to face, alive and glorified. Paul goes, wow, that's the Son of God. Jesús, cara a cara, el Jesús resucitado y vivo y glorificado. Y Pablo dijo, wow, ese es el Hijo de Dios. Right? And Paul he has this in mind. He's going to go on to say what we have through him here in verse 5. Y Pablo, teniendo esto en mente, nos va a decir qué es lo que tenemos a través de él aquí en el versículo 5. Verse 5, through him we have received grace and apostleship for obedience to the faith among all nations for his name. Versículo 5, por medio de Jesucristo recibimos la gracia del apostolado para que por su nombre llevemos a todas las naciones a obedecer a la fe. When Paul writes, Cuando Pablo escribe, the order that he puts words is always very important. el orden en el que él pone las palabras siempre es muy importante. You understand here in verse 5, he has salvation before service. Y usted entiende acá en el versículo 5 que él pone la salvación antes que el servicio. Right? He has grace before apostleship. Él tiene gracia antes de apostolado. And what did Jesus say first? ¿Y qué fue lo primero que Jesús dijo? Did he say, come unto me, or go ye therefore? ¿Él dijo, venid a mí o dijo, vayan? He said, come unto me. Él primero dijo, vengan a mí. That's why salvation always needs to come before service. Por eso es que la salvación siempre tiene que venir antes que el servicio. We needed to be committed to the truth before we can be committed to a task. Nosotros tenemos que estar comprometidos con la verdad antes de estar comprometidos con una tarea. Well, Jamie, that's obvious and it kind of sounds ridiculous. No, it's not. There's a lot of unsaved people that are serving in churches. Jamie, eso es obvio y hasta suena ridículo lo que usted está diciendo. No, no lo es. Hay un montón de gente que no es salva que está sirviendo en las iglesias. You believe me? ¿Me creen? You should. Deberían. We just put people in because we can see the gifting and talents in their life, and we're not concerned whether they know the truth first, and we'd rather put them to the task. Nosotros ponemos gente a servir porque podemos ver sus dones y sus talentos, pero no nos importa la verdad de la salvación que haya en esas personas. I'd rather spend time with you and know that you're committed to the truth before I put you to any task. That's first and foremost. Yo prefiero pasar tiempo con usted y darme cuenta que usted está comprometido con la verdad antes de ponerlo a hacer cualquier tarea. Eso es lo primero y lo más importante. It's not ridiculous what I'm telling you. If you read the life of John Wesley, who founded the Wesleyan Church, Y no es ridículo lo que le estoy diciendo. Si usted lee la vida de John Wesley, quien fundó la iglesia wesleyana, creo que se llama. do you know John Wesley was leaving for the mission field from England to America? Ustedes saben que John Wesley era el que lideraba el campo misionero de Inglaterra a América.
And he makes this statement before he gets on the boat. He goes, I go to save these people, but who's going to save me? He came to a realization he wasn't even saved. Y él dijo antes de salir al campo misionero, yo voy a ir a salvar a estas personas, pero ¿quién va a venir a salvarme a mí? Él se dio cuenta antes de partir que él ni siquiera era salvo. That was the moment of his salvation. Y ese fue el momento de su salvación. Keith Green, who was a famous Christian musician back in the 70s, Keith Green, un músico cristiano famoso en los años 70, he came out of the recording studio after he put out 3 Christian albums and goes, I just gave my life to the Lord. él salió del It's in estudio his de, biography too. él salió del estudio de grabación después de haber grabado 3 álbumes cristianos y dijo, le acabo de entregar mi vida al Señor. Y eso está escrito también en su biografía. Being in a church, doing activities, praying and reading your Bible will never save you. Estar en una iglesia, participar en actividades, leer su Biblia y orar nunca le va a salvar. It's by grace you are saved by faith and that alone. Es por gracia que usted es salvo y solamente por fe, nada más. And in verse 5, he gives us what our attitude should be, obedience to the faith. That's your attitude. Y en el versículo 5 él nos dice cuál debería ser nuestra actitud, obediencia a la fe. Esa tiene que ser su actitud. In verse 5, we also get our assignment. Where do we go? Y en el versículo 5 también tenemos nuestra tarea. ¿A dónde vamos? All nations. A todas las naciones. And what is our authority? Verse 5, it's his name. ¿Y cuál es nuestra autoridad? Versículo 5 es su nombre. And so understand the order. You have to have the attitude of being obedient to the faith, understand your assignment, and what authority you do that in. Y entonces entienda el orden. Usted tiene que tener obediencia a la fe, entender su tarea y cumplir y obedecer esa tarea. In verse 6, Paul will bring everyone together and say that we are all the called of Christ. Y en el versículo 6, Pablo va a poner a todo mundo junto y va a decir que somos llamados de Cristo. He says, you guys in Rome are just like us because you have heard and obeyed the same gospel we believe. Él dice, ustedes en Roma son exactamente igual a nosotros porque ustedes han escuchado y han obedecido el mismo evangelio que nosotros. And in verse 7, what a beautiful close to his greeting. Y en el versículo 5, el versículo 7 es un cierre hermoso a este saludo. It says, to those in Rome, you are loved by God. Y él dice, a todos ustedes que están en Roma, ustedes son amados por Dios. The word for love here, agape, unconditionally. Y la palabra para amados acá, agape, es amor incondicional. And the picture behind that is, you are loved by the love that was shown on Calvary. Y la imagen detrás de eso es que ustedes son amados con el amor que fue demostrado en el Calvario. And that is the ultimate picture of unconditional love. Porque esa es la imagen máxima del amor incondicional. And then he goes on to say, called saints. And if we remember, the word saint is where we get our word for sanctification and set apart. Y luego él dice llamados a ser santos. Y si usted recuerda, la palabra santos es de donde sacamos nuestras palabras apartado y santificado. So what is a saint, Jamie? Entonces, ¿qué es un santo, Jamie? A saint is a sinner. Un santo es un pecador. I'm not going to stop there, but it would be funny just to stop and be like, a saint is a sinner. No me voy a detener ahí, pero sería divertido nada más dejarlo hasta ahí, decir un santo es un pecador. All saints are sinners who have placed their faith in the Lord. Todos los santos son pecadores quienes han puesto su fe en el Señor. And they are now set apart by the Holy Spirit for God. Y ahora han sido apartados por medio del Espíritu Santo para Dios. Right? It's that transference from sin to holiness, from Satan to God. That's how it works. Es esa transferencia del pecado a la santidad de Satanás a Dios. Así es como funciona. And I'm going to break some news to you this morning about saints. Y le voy a compartir algunas noticias esta mañana acerca de los santos. This may break your heart. I don't know where you've fellowshiped before, but guess what? There are no super saints in church. Y tal vez esto le rompa el corazón. Yo no sé dónde usted ha tenido comunión con otros creyentes antes, pero adivine qué, no hay santos más santos en las iglesias. There's only one class of saints. Solamente hay una clase de santos. Saints.
santos. Sinners. We're all a bunch of sinners saved by the same grace. So we're all the same. Pecadores. Somos un montón de pecadores salvos por gracia. Entonces al final todos somos lo mismo. Right? We've all been set aside for a work of the Lord. Todos hemos sido apartados para un trabajo para el Señor. So no one here is more saintly than another. Entonces ninguno acá es más santo que otro. And if you see yourself a little more saintly than others, I encourage you to do a study on pride. Y si usted se ve a usted mismo un poco más santo que otros, yo quiero animarlo a que usted haga un estudio acerca del orgullo. After you finish that, let me know how it went for you. Y después de que termine, cuénteme cómo le fue. So he ends this section also with grace and peace. Y él termina entonces esta sección con gracia y paz. And I don't care what letter you read, grace always comes before peace. Y no importa cuál carta lea usted, gracia siempre viene antes que paz. And it's because you cannot know the peace of God until you know the grace of God. Y es porque usted no puede conocer la paz de Dios hasta que usted conozca la gracia de Dios. There's no way peace is going to come into your life if you have not experienced grace first. So grace will always come before the peace. No hay forma que usted pueda experimentar la paz de Dios si la gracia de Dios no ha venido a su vida. Entonces la gracia siempre viene antes que la paz. So who are we? Entonces, ¿quiénes somos nosotros? We are slaves. Somos esclavos. You probably didn't come here this morning expecting us to call one another slaves. But who are we? We are slaves to the one we love. Not a bad deal. Tal vez usted no vino acá en esta mañana con la expectativa de que nos llamáramos a unos a otros esclavos, pero ¿quiénes somos nosotros? Somos esclavos de aquel a quien amamos. No es un mal negocio después de todo. And we have been separated Y hemos sido separados to share the good news of Jesus. para compartir las buenas nuevas de Jesús. With who? ¿Con quién? The world. Con el mundo. And he loves us, Y Él nos ama and he has brought grace and peace to each and every one of our lives. y Él ha traído gracia y paz a la vida de cada uno de nosotros. I want to encourage you this morning. Yo quiero animarle en esta mañana. Are you seeking a spirit of holiness? ¿Está buscando usted un espíritu de santidad? It's a daily thing. It's not just, wow, Sunday was really convicting, I'll ask once. It's a daily thing. Es algo diario. No es una cosa decir, el domingo me convenció un montón, voy a pedir por el espíritu de santidad una vez. No, es algo diario. I want to encourage you to live your life in a spirit of holiness. Yo quiero animarlo a que usted viva su vida en un espíritu de santidad. Maybe you're sitting here and go, well, I don't know if I really have anything I need to correct in my life. Well, feel free to ask the Lord. He'll point it out. Y tal vez usted esté aquí sentado en la mañana y dice, bueno, yo no sé si haya algo que yo en realidad tengo que corregir en mi vida. Bueno, tenga la libertad de preguntarle al Señor, Él se lo va a señalar. Or if you have children, ask your children. They're always brutally honest. O si usted tiene hijos, pregúntele a sus hijos. Ellos son siempre brutalmente honestos. We should be seeking a spirit of holiness. Deberíamos estar en una búsqueda constante de un espíritu de santidad. And let us be found as slaves representing him correctly. Y que se nos encuentre como, o que seamos hallados siendo esclavos, representándolo a Él de forma correcta. Amen? Amén. Next week we'll pick up with verse 8 and keep working through. Let's pray. La próxima semana vamos a empezar o arrancar desde el versículo 8 y continuar con el estudio. Oremos. Gracious Heavenly Father, Padre de gracia celestial, thank you for your word. gracias por tu palabra. Lord, thank you for the Holy Spirit which convicts us. Padre, gracias por el Espíritu Santo que nos convence. And Father, may we be willing to make an honest inspection of our lives. Y Padre, que estemos dispuestos a hacer una inspección honesta de nuestras vidas. Lord, may we be willing to ask you with all sincerity, Lord, what things do I need to let go of? Padre, que podamos preguntarte con toda sinceridad cuáles son las cosas que tenemos que dejar ir de nuestras vidas. Or how can I better represent you? Señor, ¿cómo podemos representarte de una mejor forma? And Father, may we be willing to let you remove things from our life that shouldn't be there so you can add better things. Padre, que podamos dejarte remover cosas de nuestras vidas que no deberían estar ahí para que podamos servirte mejor.
And Father, may we learn to embrace our title. Y Padre, que podamos aprender a abrazar nuestro título. Lord, that we are slaves, Señor, que somos esclavos, but we are bound to the King of Kings and the Lord of Lords. que estamos atados al Rey de Reyes y al Señor de Señores. We are bound to one whom we love and loves us unconditionally in return. Estamos atados al que amamos y nos ama de manera incondicional. And may we realize we have no greater life than the one that we have with you. Y Padre, que podamos darnos cuenta que no tenemos una mejor vida que la que podemos tener contigo. And Lord, may we be found living in this attitude, Y Padre, que podamos ser hallados viviendo en esta actitud, full of delight with every opportunity that you give us. llenos de gozo con cada oportunidad que tú nos das. We ask your blessing as we continue through this letter. Y pedimos tus bendiciones mientras seguimos estudiando esta carta. Lord, may this letter encourage us just to continue to get rid of the things in our life, Lord, that we may be more sanctified day in and day out. Padre, que esta carta nos anime a poder eliminar las cosas de nuestra vida que no nos permiten ser más, estar en mayor santificación cada día. For Lord, we want to serve you wholeheartedly Señor, porque queremos servirte con todo nuestro corazón, with no hindrances. sin ningún estorbo. And Lord, we ask these things in your name. Señor, pedimos estas cosas en tu nombre. Amen. Amén.